En este video vamos a resolver la práctica número 3 sobre modelos de heterocedasticidad condicional autorregresiva. En el primero de los ejercicios, que habla sobre la base de datos de la empresa Intel, contiene datos del logaritmo de los rendimientos mensuales de las acciones de esta corporación desde enero de 1973 hasta diciembre del 2003. Ahora, con estos datos lo que nos piden es desarrollar los siguientes incisos. Son 6 incisos que tenemos que desarrollar. El primero de ellos nos pide desarrollar una prueba de raíz unitaria con tendencia e intercepto y 16 rezagos y determinar si la serie es estacionaria o no. También nos piden establecer si debe diferenciarse para que sea estacionaria. Entonces, la respuesta es la que ustedes pueden ver a continuación. Aquí está la prueba Dickey-Fuller aumentada con los rezagos que nos piden, 16. La probabilidad para la estructura con constante y con tendencia, aquí se ve abajo. Y bueno, esta y otra serie de pruebas, es decir, la estructura sin constante y la estructura únicamente con tendencia, con constante, con tendencia y con constante y con tendencia, nos muestran que en general todos los rezagos permiten evidenciar que la serie es estacionaria. Entonces, en el segundo inciso, nos dicen que mediante la metodología de Box y de Jenkins se determine cuál sería el proceso ARMA adecuado para esta variable, utilizando el criterio de información de Bayes y 5 rezagos. También nos piden, igual que en el enunciado anterior, comentar. Entonces, comente el resultado. Lo que encontramos es que al aplicar el algoritmo Automatic Forecasting o Automatic ARIMA Forecasting, encontramos que el algoritmo nos dice que no se trata de un modelo cuya media esté representado por un autorregresivo o una media móvil, ni tampoco por un autorregresivo estacional o una media móvil estacional, así como tampoco autorregresivos ordinarios y medias móviles ordinarias. En este sentido, el comportamiento es básicamente una constante, el comportamiento de la media. En ese sentido, vamos identificando de qué se trata o cuál es la estructura. En este caso sería como la que simulamos en algún momento, en la que poníamos un Garch puro, donde no poníamos un autorregresivo o una media móvil. Me parece que es el video número 3. Entonces, en el punto número 3 nos pide que una vez que hayamos determinado la estructura adecuada que sigue la variable del logaritmo de los rendimientos de la empresa Intel, identificamos la presencia de errores Garch. Ustedes ya saben, con una prueba de McLeod y de Lee, en este sentido, con 4 rezagos, vamos a ver que la prueba de McLeod y de Lee nos dicen que, bueno, esto se desarrolla evidentemente a partir del modelo de la variable del logaritmo de los rendimientos de Intel en función de la constante, por lo que vimos en el enunciado anterior. Y estos son los resultados. Nos da una f de 8.14 y una chi cuadrada de 30.32. Ambos nos permiten, igual que se observa de manera individual, identificar que existe una fuerte respuesta o un fuerte efecto de heterocedasticidad condicional en el modelo o en el proceso generador de los datos, y que por lo tanto tendría que modelarse a través de una estructura Arch. Entonces, estos son los resultados. Lo que se podría comentar pues es esto que estoy platicando. Ojalá en sus tareas hayan podido desarrollar el comentario. No me interesa tanto que sepan desarrollar todos y cada uno de los procedimientos como me interesaría el que los pudieran interpretar o que entendieran perfectamente lo que quiere decir cada uno de ellos. Lo ideal sería que, además de saber hacer las cosas, entendieran perfectamente lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, por eso es que encontrarán que en muchos de los enunciados lo que les pido es que comenten lo que van encontrando. En este sentido, llegamos al cuarto inciso, donde nos piden construir un modelo adecuado que identifique el comportamiento de la volatilidad de esta variable financiera. Aquí se dan varias estructuras como sugerencia y se solicitaría que se hicieran todas y cada una de estas estructuras.
un Garch 1.1, un Garch 0.1, un Garch 1.0, un Garch 2.0 y un Garch 3.0, para que después, en función de los criterios de información de Akaik, de Schwartz y el de Hannan and Quinn, que no se pone ahí, pero es recomendable utilizar los tres, además de identificar el mejor modelo que capture el comportamiento de la volatilidad, aquí quiero ser muy claro, en muchos ejercicios previos lo que hemos encontrado es que identificamos que uno de los modelos, por ejemplo, de estos que se están proponiendo, pudiera ser el que tiene el criterio de información de Akaik o de Schwartz o de Hannan and Quinn más bajo, pero también se tiene que garantizar que el modelo debe capturar el comportamiento de la volatilidad. Entonces, en algunas ocasiones incluso se pondera de mayor forma el encontrar el modelo que sea capaz de capturar el comportamiento de la volatilidad aún por encima de encontrar el menor criterio de información. Generalmente lo que pasa en varios de los ejercicios que se han podido desarrollar o que podremos desarrollar, verán que hay coincidencia, es decir, que generalmente el modelo que captura de mejor forma la volatilidad es también aquel que contiene los menores criterios de información. Entonces vamos por acá, vamos a ver aquí que en el punto número 4, pues este es el modelo que se expone, todos los coeficientes son estadísticamente significativos al 5%. Esto es algo que, por ejemplo, en el examen, pues sí se indicaría en el documento, ¿no? Es decir, aquí quizá faltó agregarle que a un nivel de significancia del 5%, donde evidentemente se cumplen todos los coeficientes porque están debajo de ese valor, y después también nos dice que estime el modelo anterior con una innovación T de Student, muestre el correlograma de estos errores cuadráticos estandarizados. En alguna práctica previa ya hicimos el gráfico de la distribución normal y del kernel del proceso respectivo, en este caso de Intel. Veíamos que casi todos esos procesos son mucho más apuntalados que una distribución normal. Eso nos lleva a pensar que pudiera ser más adecuado agregar innovaciones T de Student en lugar de innovaciones normales. Entonces, esto se corrobora en el siguiente modelo, en donde ponemos o agregamos, mejor dicho, la restricción de que la estimación se realice a través de una distribución T de Student. Entonces, con esta distribución T de Student, lo que nosotros encontramos es que es estadísticamente significativa y sobre todo que también lo que hace es pues ajustar de mejor forma el modelo. No importa, o en este caso, a costa quizá de que la constante del modelo Garch, que era significativa al 5%, deja de serlo. Sin embargo, pues bueno, lo demás sigue siendo estadísticamente significativo al 6%, por así decirlo. Y bueno, se cumplen también aquí, pues más bien se estarían cumpliendo muy ajustados las condiciones de estabilidad. Pero bueno, aquí no termina esto, es decir, aquí apenas estamos identificando qué tipo de modelo Garch es el que necesitaríamos construir. El correlograma de estos errores cuadráticos que también nos piden en el punto número 5 es que estime el modelo anterior con innovaciones T de Student, que ya lo hicimos, y por último realice el diagnóstico sobre los residuales. Vamos a ver si los residuos, tanto en las gráficas, que sería esta la primera gráfica, y esta sería la prueba, han hecho que desaparezca la volatilidad, o mejor dicho, se captura dentro del modelo, dentro de la estructura, la volatilidad. Ustedes saben que eso se logra a través de una prueba de McLeod y Lee, pero sobre los residuos ponderados o los residuos estandarizados, que sería el nombre correcto, ¿no? Entonces, o el término correcto. Estos son los estadísticos de cada uno de ellos. Como pueden identificar, ninguno es estadísticamente significativo y por lo tanto cuando uno revisa la F y la chi cuadrada, pues nos dan valores muy pequeños que nos permiten identificar un p-value extremadamente alto. Hay una altísima probabilidad de que evidentemente ya no existan
efectos Garch, es decir, hemos encontrado el modelo que mejor captura la volatilidad. Y hasta aquí termina el ejercicio, aunque en mi opinión creo que lo pudimos haber desarrollado un poco más hasta el punto de identificar los componentes de asimetría para encontrar todavía muy probablemente ese efecto de apalancamiento que existe en muchas de las series financieras y sobre todo en los precios de las acciones. En este caso es con lo que estamos trabajando, por eso pienso que ahí podría extenderse en el futuro. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que es sobre el marco alemán y el dólar de Estados Unidos. Para esto vamos a considerar el cambio porcentual del tipo de cambio del marco alemán y el dólar estadounidense en un intervalo de 10 minutos. Se trata de 2.487 observaciones. Aquí lo que les recomiendo es que cuando desarrollen el procedimiento en el Econometric Views, le pongan que los datos se miden a través de observaciones y que la estructura o donde ustedes deben elegir el tipo de estructura del archivo de trabajo, elijan la opción sin estructura, sin datos, para que únicamente se consideren el número de observaciones, 2.487 observaciones. Para esto nos piden desarrollar los siguientes incisos, 4 incisos. El primero es desarrollar otra vez una prueba de raíz unitaria y comentar los resultados. Esta es la prueba de raíz unitaria, evidentemente son datos estacionarios. Aquí les pido que también comenten cuál sería la situación en caso de no tener datos estacionarios. Ya saben, ¿no? Además de que podríamos estar incurriendo en regresiones espurias, eh, eh, las pruebas de raíz unitaria son importantes para desarrollar otro tipo de conceptos como pueden ser los modelos de regresión cointegrante o de mecanismo de corrección de errores o identificar si se trata de un modelo multivariante en el cual todos los datos deberían de ser diferenciados del mismo orden. Entonces vamos a seguir con nuestra prueba, nuestra práctica. Nos piden desarrollar esa prueba de raíz unitaria, luego utilizar el modelo para una media constante. Aquí no nos piden utilizar la metodología Box-Jenkins, sino que simplemente nos dicen utiliza la constante. Yo aquí le he dejado pues el resultado, pero bueno, es lo que encontraría, ¿no? Es decir, que encontraríamos una media constante, ya nos ahorramos eso, simplemente estiman el modelo con constante, que sería este, y cuando estimen el modelo con constante, pues van a ver algo que puede sorprender, que es una T no estadísticamente significativa, pero bueno, saben que ahorita es todavía muy prematuro para eliminarla. Y de hecho no se puede eliminar, dado que entonces no podríamos encontrar la varianza. Entonces, en el punto número 3 nos dice que una vez determinada la estructura para el cambio porcentual del tipo de cambio entre el marco y el dólar, que identifique la presencia de errores Garch. Esto ya lo saben, con la prueba de McLeod y de Lee podemos desarrollar esta prueba que nos muestra rápidamente que el primero y el tercer rezago presentan una alta volatilidad y que en conjunto, medido con la F y con la chi cuadrada, podemos garantizar que existen efectos Garch, es decir, efectos de heterocedasticidad. En el punto número 4 nos piden construir un modelo. Ahora sí le estoy poniendo acá con un nivel de significancia del 5% y con la innovación de student. ¿Cuál de estas estructuras pudiera ser seleccionada como el mejor modelo en función de la inexistencia de volatilidad? Ojo, en función de que ya no existe volatilidad, es decir, prueba de McLeod y de Lee, con residuos estandarizados para 9 rezagos a un nivel de significancia del 10% y además el que mejor se ajuste. Otra vez, ojalá y coincida con los criterios de información, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos los resultados. Ya simplemente lo que hago es ponerles el modelo más adecuado. En este caso, al parecer se trata de un modelo Garch 3,0, es decir, tres rezagos del modelo Arch o de la especificación Arch. Y como sé que este es el mejor modelo, bueno, pues porque si ustedes comparan todos ellos, van a encontrar que este es el que provee la mejor captura de la heterocedasticidad. Si se dan cuenta, en la prueba posterior ya ninguno de los residuos presenta volatilidad, quiere decir que se ha capturado adecuadamente. Insisto, esto
digo de manera muy rápida, pero a ustedes les toca comentar el resultado con mayor amplitud. En el ejercicio número 3 nos piden utilizar la base de datos del Standard & Poor's de enero de 1926 a diciembre de 1921. Son 792 observaciones. Nos piden otra vez utilizar la metodología Box-Jenkins para determinar cuál sería el proceso ARMA adecuado para esta variable. Entonces aquí lo que encontramos es que el modelo adecuado ahora es una estructura del tipo 2,2, dos autorregresivos y dos medias móviles. Después de eso, bueno, pues ya esto es bastante repetitivo en cuanto a la estructura. Nos piden identificar que con este modelo encontrado en el algoritmo construyamos nuestro GARCH, nuestra media y nuestro GARCH. Nuestra media y que identifiquemos la presencia de modelos GARCH, ¿no? Entonces aquí está nuestro modelo en media. Y bueno, esto sí lo voy a explicar a detalle porque fíjense que a diferencia de algunos ejercicios en el pasado, nosotros hacíamos la explicación de la variable en función de la constante. Aquí nos están diciendo que no, que lo hagamos una vez determinada la estructura adecuada, que es un AR2 y un MA2, sobre esa identifiquemos la presencia GARCH. Fíjense cómo aquí esto es diferente. A partir de la estructura AR y MA, de dos rezagos y dos rezagos, a esa es a la que le aplicamos la prueba Macloyd y Delis, y nos termina diciendo que existe una altísima presencia de volatilidad, ¿no? Es decir, aquí tenemos en los rezagos que los tres, incluso la constante, son estadísticamente significativos, por lo tanto, pues no hay duda de que existe un efecto de heterocedasticidad. En el punto número 3, otra vez nos piden construir ciertos modelos propuestos. En este caso se trata de un autorregresivo de orden 3. Esto significa que vas a tener un autorregresivo 1, rezago 2 y rezago 3, y no va a haber media. Y vas a construir su varianza con un ARCH y con un GARCH. Y luego vas a construir otro modelo con un rezago menos, es decir, en vez de 3, ahora solo con 2, un AR1 y un AR2, y ahora también con dos medias móviles, media móvil 1, MA1 y MA2. Y la misma estructura para la varianza, es decir, un GARCH 1,1. Con esto te piden seleccionar, en función de los criterios de información, los tres que conocemos, el mejor modelo que capture el comportamiento de la volatilidad. Y bueno, pues como este es un solucionario, lo único que voy a mostrar es ya el modelo pues, más importante, que en este caso sería este, un AR3 con un GARCH, ¿no? Entonces estamos hablando de que el modelo número 1 resultó ser el mejor de los modelos. Si se dan cuenta, es estadísticamente significativo, al menos al 10%, en cuanto a los coeficientes de la varianza. Pero curiosamente, el AR1, el AR2 y el AR3 dejaron de serlo. Entonces, aquí lo único que me restaría por mostrar es... a ver, nada más déjenme corroborar esta situación. Ya. Ya, es que cuando construimos el mejor modelo nos dio un modelo 2,2. Entonces acá teníamos que probar contra estos, ¿no? Es decir, contra estos modelos adicionales. Entonces aquí está uno de ellos y lo que entiendo acá está el otro, que ahora sí aclaro. Este es uno y este es el otro. Entonces aquí lo único que quise mostrar es que este es el segundo mejor modelo, por así decirlo, y este es el mejor de todos, el que nos daba la estructura, que de hecho por eso vuelve estacionarios todos los coeficientes, si se dan cuenta. Y además, tanto este como el que acabo de mostrar, pues están desarrollados con la distribución TD-Student. En ambos son estadísticamente significativos. Sin embargo, si nosotros revisamos este contendiente a mejor modelo, pues vemos que en los niveles, en los criterios de información, este menos 3,22 no es tan negativo, no, sí, es más negativo que este, perdón, no es más negativo que este menos 3,23, es decir, es más negativo el segundo. Luego menos 3,17
acá hay menos 3.18, es más negativo este, y luego menos 3.20 contra menos 3.21. Entonces en los tres se demuestra que este es el mejor modelo, además de que ustedes pueden identificar, ¿no? Con estos tres rezagos no se tiene significancia estadística, pero ya con el modelo que desde el principio la metodología Box-Jenkins nos proponía, pues todos resultan ser estadísticamente significativos. Es un modelo muy agradable porque vemos que todos los niveles de significancia se cumplen prácticamente al 1%, solo la constante no, pero bueno, es un valor bastante respetable. Enseguida nos piden realizar el diagnóstico sobre los residuos estandarizados. Entonces vamos a realizar el diagnóstico sobre los residuos estandarizados. Acá pongo la prueba y los resultados. Los resultados son, yo entiendo que serían estos mismos, es decir, para el primer caso y para el segundo caso. Entonces pienso que son estos de acá. Y de hecho, pues sí tienen una mayor probabilidad de que ya no exista heterocedasticidad. De hecho, en los dos, sobre todo en el segundo, porque vean que aquí en el noveno, en el octavo rezago, pues todavía a un nivel de significancia del 7%, pues estaríamos ahí dudando. Acá sería 9, pero todos los demás ya no son estadísticamente significativos. En conjunto lo que importa es eso, ¿no? Que no sean en conjunto estadísticamente significativos. Por lo tanto, este es el mejor modelo. Bueno, este es otro modelo en donde si solamente se ocupara la constante, pero bueno, eso no es lo que nos pedían. Esto también lo voy a saltar porque esto es para una práctica que no veremos, que son los modelos eGarch y los modelos Garch en media. Pero bueno, eso lo veremos más adelante si nos da tiempo. Si no, de todos modos no se preocupen, esto no viene considerado en el temario. Pero lo que sí viene son estos modelos asimétricos, que son los modelos eGarch y tGarch, y para eso les he preparado el ejercicio número 4. En este ejercicio lo que nos piden es nos dice que para superar algunas de las debilidades de los modelos Garch en el manejo de series de tiempo financieras, Nelson propone el modelo Garch exponencial, además del modelo tGarch, en particular para permitir efectos asimétricos. En todos los ejercicios anteriores no hemos hecho esto, pero en el video de la práctica número 2, ustedes ya habrán identificado cómo pueden desarrollar este tipo de modelos y cuál es su importancia. Entonces, a continuación vamos a presentar el logaritmo del precio de las acciones de la empresa IBM de enero de 1926 a diciembre de 1997. Vamos a hacer una estructura muy similar a todo lo que ya hicimos, es decir, con la metodología Box-Jenkins vamos a identificar el modelo de media, enseguida vamos a ver si existen efectos Garch y si existen construimos un modelo que identifique este comportamiento. Entonces aquí está el ejercicio, aquí está el resultado, nos dice que no existen una estructura autorregresiva o de medias móviles, se construye en función de la constante de la prueba de McLeod y de Lee. Vemos inmediatamente que existe una fuerte persistencia de valores heterocedásticos, es decir, de volatilidad, y construimos el mejor de los modelos que ahí se proponen. Esto obviamente pues ustedes lo tienen que desarrollar uno por uno para poder encontrar el mejor de los modelos. El mejor de los modelos pues es este que a continuación les presento. Es decir, ya sabíamos que era una constante, ahora nada más hay que identificar qué tipo de volatilidad es la que mejor se ajusta. Con una distribución t-de-student, también aquí lo dice, ¿no? Vamos a ver si acá está. Dice que con innovaciones t-de-student y con un nivel de significancia del 5%. Si se dan cuenta, cumple con el nivel de significancia incluso para la constante, que es el que más se acerca, pero que todavía lo sigue cumpliendo. Los demás valores, el de la constante y el de el efecto Arch y el efecto Garch los cumple, la distribución T también la cumple. Y por último, pues hacemos una prueba de heterocedasticidad sobre los residuos estandarizados para ver si se ha capturado completamente. Evidentemente, cuando estos son no significativos, pues nos llevan a valores muy pequeñitos acá,
y a valores muy grandes de este lado en el p-value, lo cual nos llevaría a la aceptación, por así decirlo, de la hipótesis nula. La hipótesis nula es que no existen efectos Garch porque todos los valores serían iguales que cero, contra la hipótesis alternativa que sería que sí existen efectos Garch, ¿no? Entonces, o efectos Arch. Esto es muy fácil de entender si uno ha revisado la parte teórica. Ustedes recordarán que lo que aquí se hace pues es la perturbación cuadrática explicada por sus perturbaciones rezagadas. Entonces, si todas estas son iguales que cero, quiere decir que la volatilidad no tiene injerencia sobre el valor de la varianza. Por último, nos piden construir en el punto número 4, ya que tenemos el mejor de los modelos. Aquí hay que tener mucho cuidado, de nada sirve hacer todos los siguientes pasos si aquí nos equivocamos y elegimos erróneamente el modelo. Entonces, una vez que han encontrado el mejor de los modelos, sobre ese van a construir las pruebas de sesgo en signo y magnitud de Engel y NG, con un nivel de significancia del 10%. Esto también ya lo han visto en el video correspondiente a la sección o a la práctica número 2. En la práctica número 2, que era una práctica de clase, se pedía que ustedes fueran desarrollando todo el procedimiento para poder encontrar la prueba de Engel y NG. En esencia, la prueba de Engel y NG utiliza los residuos ordinarios del mejor de los modelos, es decir, del que se encontró en el paso previo, y le asigna un valor negativo, es decir, construye variables dummy en donde asigna un valor número 1 a todos los valores negativos y 0 en caso contrario. Esto nos permite identificar si es que existiría una asimetría tanto de las buenas como de las malas noticias, es decir, de los choques positivos o de los choques negativos, recordando que no siempre un choque positivo representa una buena noticia y tampoco un choque negativo representa siempre una mala noticia, ¿no? Es dependiendo del contexto del que estemos hablando. En el precio de las acciones, evidentemente un choque positivo, es decir, un impulso que lleve al alza el precio de la acción, pues va a ser una buena noticia. Y por el contrario, un impulso que lleve hacia la baja el precio de la acción, pues será una mala noticia. En este sentido es lo que queremos identificar, si existe esa asimetría en los choques. Entonces, para eso desarrollamos la prueba con esta dummy S, dándole a los valores negativos el valor de 1 y 0 a los positivos. Y enseguida tenemos que desarrollar pues la prueba completa, que es la prueba de Engel y NG, que la pueden ver de este lado, ¿no? Es decir, a los residuos cuadráticos se les explica en función del signo negativo y del signo positivo alojado en la constante y al signo negativo, que sería la suma de la constante más el signo negativo. Y luego, eso es nada más para ver el impacto del signo, es decir, si el signo tiene una injerencia. Si la tiene, estamos viendo que la injerencia es tanto de los valores positivos como de los negativos. Y por otro lado también vemos la magnitud, es decir, cómo el signo afecta a la noticia o al choque, es decir, al choque que se mide con Resid-Garch, ¿no? Entonces, este Resid-Garch, que son las perturbaciones del mejor modelo, nos están diciendo si las noticias negativas, o los choques negativos, mejor dicho, y los choques positivos, que sería el complemento del negativo, es decir, a la baja, y este sería la alza, ¿cuál tiene un mayor impacto? Desde aquí se va viendo que el que tiene un mayor impacto son los choques negativos, además de ser estadísticamente significativos al 10%. Por eso aquí se pide, incluso al 8%, no, acá está, al 10%. Aquí se dice que al 10% todos son estadísticamente significativos al 10%. Aquí me he ido muy rápido, no he comentado así a gran detalle, pero eso es lo que les pido que hagan ustedes. Ustedes deben comentar los resultados y mencionar qué es lo que procede. Es decir, deberían establecer que una vez desarrolladas las pruebas, uno se puede dar cuenta que existen efectos asimétricos tanto en el signo como en la magnitud, que por ejemplo aquí estamos hablando de casi más de 3 veces el impacto de los efectos positivos respecto a los negativos, es decir, que los efectos negativos tienen la magnitud del impacto de los efectos negativos es casi 3 veces mayor que la de los positivos.
En este sentido, lo que procedería es desarrollar un modelo Garch, pero asimétrico. En este sentido, el modelo Garch asimétrico que vamos a utilizar es el T-Garch, o también conocido como GJR Garch. Lo único que se tiene que hacer, ustedes ya saben, pues es pedirle al equipo o al software estadístico pues que desarrolle el procedimiento correspondiente. Vemos aquí los valores. Se cumplen todas las condiciones, todos los valores son estadísticamente significativos al nivel que nos piden, que es del 8%. Aquí está, vean cómo todos son estadísticamente significativos al 8%. Otra cosa importante que hay que mencionar es que todas las condiciones, tanto de alfa 0 como alfa 1 y beta, se cumplen. Además de, es decir, si tú sumas 0.83 con 0.04 es menor que la unidad, pero también si tú sumas el residuo que sería alfa 1 con lambda, que sería el coeficiente de este otro término, pues son positivos. En este sentido también se cumple que existe el efecto apalancamiento. Recuerden ustedes que si este valor es positivo, esto garantiza el apalancamiento. Ese apalancamiento que ahora van a ver en el último punto, les pido que demuestren que efectivamente un choque de una unidad, ¿qué repercusión tiene sobre la volatilidad presente? En este caso lo que digo es que en caso de haber construido el modelo T-Garch y suponiendo que HT-1 es igual a una desviación y considerando que el término de perturbación sería de más menos 0.5, es decir, vamos a suponer que estamos hablando de puntos porcentuales en el precio de las acciones, entonces, ¿qué significado tiene un choque de medio punto porcentual positivo y medio punto porcentual negativo, sabiendo que la varianza es igual que 1? En cuanto se incrementa la varianza H ante uno de los choques positivos, en cuanto se incrementa la varianza ante uno de los choques, ya sea positivo o negativo. Bueno, pues aquí están los resultados. Por eso les pido que vean ahí el ejercicio de Brooks, ahí lo explica con un ejercicio que también él desarrolla. Y aquí, bueno, pues el resultado es que para los choques positivos se encontró un valor de 0.8441, mientras que para los negativos de 0.8676. Evidentemente, lo que se está mostrando es que efectivamente los choques negativos presentan una mayor volatilidad. Recuerden que este 0.86 es el valor de HT actual, ¿no? Entonces, HT es la volatilidad condicional, quiere decir que hay una mayor volatilidad provocada por los choques negativos si se les compara con la volatilidad provocada por los choques positivos. Y eso es todo. Esta es toda la práctica, este es todo el solucionario de la práctica. Muchas gracias. Estamos pendientes ahora nada más a los siguientes solucionarios de las siguientes prácticas. Pero mientras tanto, muchas gracias por su atención y nos escuchamos en el siguiente video.